Morí en un accidente de tránsito el 14 de marzo del año pasado, y cuando dejé mi cuerpo, lo primero que vi no fue una luz brillante ni un túnel. Lo primero que vi fue a mi abuela Rosa, parada junto a mi esposo, susurrándole algo al oído mientras él lloraba sobre mi pecho sin vida. Ella había muerto hacía 7 años, pero ahí estaba, real, sólida, tocándole el hombro con ternura, y él no podía sentirla. Eso me rompió de una manera que no puedo explicar, porque en ese instante comprendí algo aterrador y hermoso a la vez. Los muertos no se van, están aquí, todo el tiempo, a nuestro lado, interactuando con nosotros de formas que jamás imaginamos. Mi nombre es Carolina, tengo 30 años, soy arquitecta, vivo en Bogotá con mi esposo Andrés y nuestra hija de 4 años, Emilia. Esa mañana salí temprano hacia una reunión con un cliente, como cualquier otro día. Recuerdo que me despedí de Emilia con un beso en la frente mientras ella desayunaba cereal, y Andrés me dijo "te amo" desde la cocina. No pensé que esas serían las últimas palabras que escucharía de él como una persona viva. El accidente ocurrió en la autopista norte, cerca del puente de la calle 127. Un camión perdió el control, invadió mi carril y lo último que sentí fue el impacto brutal contra el volante, un dolor agudo en el pecho y luego, nada, silencio absoluto. Pero ese silencio duró apenas un segundo, porque cuando abrí los ojos ya no estaba dentro de mi cuerpo. Estaba flotando. No es una metáfora, literalmente estaba suspendida en el aire, a unos 2 metros por encima de mi carro destrozado, viendo cómo los paramédicos rompían la ventana para sacarme. Podía ver mi propio rostro cubierto de sangre, mi cabeza colgando hacia un lado y mis manos inertes sobre el volante. Sentí pánico, un pánico visceral que me hizo gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, bajar, tocar algo, pero mi cuerpo, o lo que fuera que yo era en ese momento, no respondía de la misma forma. Era como estar atrapada en una burbuja invisible, consciente de todo, pero incapaz de intervenir. Y entonces lo vi. A mi lado, flotando igual que yo, había un hombre mayor, con overol de mecánico y una expresión tranquila, casi aburrida. Me miró y sonrió. Tranquila, no duele después de los primeros segundos, me dijo, y su voz sonaba lejana, como si viniera desde debajo del agua. No entendí nada. Le pregunté quién era, qué me estaba pasando, por qué estaba ahí, pero él solo señaló hacia abajo, hacia los paramédicos que ahora me estaban poniendo oxígeno y tratando de reanimar mi corazón. Espera un poco más, dijo. A veces vuelven, a veces no, depende. Su calma me enfureció. Quería gritarle, sacudirlo, exigirle respuestas, pero antes de que pudiera decir algo, él desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado ahí. Y yo me quedé sola, viendo cómo intentaban salvarme, mientras una parte de mí ya sabía que era demasiado tarde. Pero lo que pasó después fue lo que realmente me destrozó. Los paramédicos se rindieron. Vi cómo uno de ellos miró su reloj y dijo: "Hora de muerte, 10:43 de la mañana". Escuché cada palabra con una claridad brutal, y en ese momento algo cambió. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi pesado, y empecé a ver figuras. No eran sombras ni fantasmas translúcidos como en las películas. Eran personas completamente reales, caminando entre los vivos como si nada. Había una mujer joven agachada junto a uno de los paramédicos, observándolo con una ternura infinita, y aunque él no podía verla, ella le acariciaba la mejilla cada vez que él suspiraba. Había un niño sentado en el capó de una patrulla, columpiando las piernas y sonriendo, mirando a un policía que hablaba por radio. Y entonces, entre toda esa multitud invisible, vi a mi abuela Rosa.
Ella estaba parada junto a mi cuerpo, pero no me miraba a mí, miraba a Andrés, que acababa de llegar. Él había recibido la llamada y estaba ahí, temblando, gritando mi nombre, cayendo de rodillas junto a la camilla mientras los paramédicos intentaban calmarlo. Y mi abuela, con esa sonrisa suave que siempre tuvo, se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. No pude escuchar las palabras, pero vi cómo Andrés, en medio de su llanto desgarrador, respiró hondo y cerró los ojos por un segundo, como si algo lo hubiera tocado por dentro. Después me di cuenta de que los muertos no solo están aquí, nos cuidan, nos guían, nos susurran cosas que creemos que son pensamientos propios. Intenté acercarme a ella, gritarle que estaba ahí, que podía verla, pero mi abuela no me volteó a ver. Seguía enfocada en Andrés, y eso me hizo entender algo horrible. Para ella, yo ya estaba en otro lugar. Yo ya no era parte de ese mundo, aunque todavía pudiera verlo. Fue como estar del otro lado de un vidrio inquebrantable, golpeando con todas mis fuerzas, mientras los que amo seguían sus vidas, sin saber que estaba ahí, atrapados entre dos realidades. Y justo cuando pensé que no podía ser peor, mi abuela finalmente me miró. Sus ojos se encontraron con los míos y sin decir una palabra extendió su mano hacia mí. No sonrió, no me tranquilizó, solo esperó, y yo supe en ese instante que tomar su mano significaba aceptar que todo había terminado. No quise hacerlo, me negué. Retrocedí, o al menos intenté hacerlo, pero el espacio a mi alrededor parecía distorsionarse. Las figuras de los muertos se multiplicaron. Ahora había docenas de ellos, caminando entre los vivos, tocándolos, hablándoles, abrazándolos sin que nadie lo notara. Vi a un anciano sentado en el asiento trasero de una ambulancia, sosteniendo la mano de una paramédica que lloraba en silencio. Vi a una niña pequeña corriendo detrás de un bombero, riendo como si jugaran. Y vi a una mujer de mediana edad parada frente a un conductor que había quedado ileso en el accidente, mirándolo fijamente mientras él se cubría el rostro con las manos. Ella no lo consolaba, solo lo observaba como si esperara algo. Y entonces comprendí algo que me heló hasta los huesos. No todos los muertos están en paz. Algunos están atrapados, repitiendo gestos, buscando respuestas, aferrándose a las personas que dejaron atrás. Algunos están perdidos y otros están esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Pero la forma en que miraban a los vivos, con esa mezcla de anhelo y resignación, me hizo darme cuenta de que la muerte no es un final limpio, es un estado intermedio donde algunos se quedan atascados, incapaces de soltar, incapaces de irse. Mi abuela seguía con la mano extendida, pero ahora había alguien más junto a ella. Un hombre alto, de traje oscuro, con un rostro sereno pero impenetrable. No lo reconocí. Él no me habló, pero su sola presencia me hizo sentir algo que no había sentido desde que dejé mi cuerpo. Miedo. Un miedo profundo, instintivo, como si él representara algo definitivo, algo de lo que no podría volver. Y justo cuando ese miedo estaba a punto de consumirme, escuché la voz de Emilia. Mami, ¿dónde estás? No estaba ahí físicamente, pero su voz atravesó todo, clara y desesperada, como si me llamara desde otra dimensión. Y en ese momento, algo dentro de mí se aferró a esa voz con una fuerza brutal, porque si había algo que no podía aceptar, era dejarla sola. Retrocedí con toda mi voluntad, alejándome de mi abuela, alejándome del hombre de traje, alejándome de esa mano extendida que parecía la puerta final hacia lo desconocido. Pero cuando intenté volver hacia donde estaba Andrés, hacia mi cuerpo, hacia algo que me conectara con mi vida, descubrí que ya no estaba en la autopista.
El paisaje había cambiado sin que me diera cuenta. Ahora estaba en el hospital, flotando en una sala de espera llena de gente viva y de muertos. Había tantos muertos ahí que al principio pensé que era algún tipo de limbo, un lugar donde todos los que acabábamos de morir nos reuníamos antes de irnos definitivamente. Pero no, estaba en el Hospital San Ignacio y los muertos estaban haciendo cosas que me helaron la sangre. Estaban sentados junto a personas que lloraban, abrazándolos sin que ellos lo supieran. Estaban parados frente a las puertas de las salas de cirugía, esperando, como si supieran exactamente quién iba a salir de ahí y quién no. Había una mujer anciana sentada en una silla de ruedas vacía, mirando fijamente a una enfermera que pasaba una y otra vez frente a ella. Y cada vez que la enfermera pasaba, la anciana sonreía con una tristeza devastadora, como si la conociera desde siempre. Y entonces entendí algo que me partió en dos. Los muertos no solo interactúan con nosotros cuando morimos, lo hacen todo el tiempo. Están en los hospitales, en las casas, en las calles, en cada lugar donde alguien los recuerda o donde dejaron algo sin terminar. Están esperando, cuidando, observando, tratando de hacerse sentir de maneras que los vivos malinterpretan como coincidencias, como presentimientos, como sueños. Vi a un hombre mayor parado junto a un joven que tenía la cabeza entre las manos, llorando. Y el hombre mayor le ponía la mano en la espalda una y otra vez con una ternura infinita, aunque el joven no podía sentirlo. Pero lo curioso es que el joven, después de varios minutos, levantó la cabeza, respiró hondo y dijo en voz baja: «Está bien, papá, ya estoy mejor». No sabía por qué lo había dicho. Probablemente pensó que era su propia mente buscando consuelo. Pero yo lo vi. Vi cómo el hombre mayor sonrió, asintió y luego desapareció, como si su tarea hubiera terminado. Pero no todos los muertos estaban en paz. Vi a una mujer joven de unos 25 años caminando de un lado a otro frente a la sala de maternidad, gritando, aunque nadie podía escucharla. Gritaba el nombre de alguien una y otra vez, con una desesperación que me hizo sentir náuseas. Me acerqué a ella porque pensé que tal vez podría hablarle, que tal vez ella podría explicarme qué estaba pasando. Pero cuando la toqué, cuando mi mano atravesó su brazo, ella se volteó hacia mí con una expresión de pánico absoluto, como si yo fuera lo más aterrador que había visto en su muerte. «No te acerques», me dijo con una voz quebrada. «No te quedes aquí. Si te quedas, no podrás irte». Y antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, desapareció también, dejándome con una sensación de vacío que no había sentido hasta ese momento. Me di cuenta entonces de que no todos los muertos que veía estaban ahí por elección. Algunos estaban atrapados, repitiendo patrones, buscando respuestas que nunca llegarían, aferrándose a personas que ya no podían salvarlos. Y eso me aterraba, porque si yo no aceptaba irme, si no tomaba la mano de mi abuela o del hombre de traje, terminaría igual que ellos. Terminaría vagando por hospitales, por calles, por la casa de Emilia, sin poder tocarla, sin poder decirle que estaba ahí, convirtiéndome en una sombra que ella sentiría pero nunca vería. La sola idea me destrozaba, pero al mismo tiempo, la idea de irme, de dejarla definitivamente, me parecía aún peor. Entonces escuché mi nombre. No fue la voz de Emilia esta vez, fue la voz de Andrés y sonaba cerca, demasiado cerca. Me volteé y lo vi entrando a una sala de espera, acompañado de mi hermana Lucía y de mi mamá. Las 3 personas que más amaba en el mundo, después de Emilia, estaban ahí, destrozadas con los ojos rojos, caminando como autómatas hacia una oficina donde probablemente les darían la noticia oficial.
y junto a mi mamá, caminando a su lado, estaba mi abuela Rosa de nuevo. Esta vez no me miraba a mí. Caminaba junto a mi mamá, con una mano sobre su hombro, susurrándole cosas que mi mamá no podía escuchar, pero que parecían calmarla de alguna forma. Porque aunque mi mamá lloraba, su respiración se volvió más lenta, más controlada, como si algo invisible la estuviera sosteniendo. Me acerqué a ellos desesperada. Intenté hablarles, gritarles, tocarlos, pero era inútil. Mi mano atravesaba sus cuerpos como si fueran humo. Lucía se limpió las lágrimas y le dijo a Andrés, ella no quería morir así, no sin despedirse. Y Andrés, con una voz rota que nunca le había escuchado, respondió, nadie quiere morir así. Esas palabras me aplastaron, porque tenía razón. Nadie quiere morir sin despedirse, sin decirle a las personas que ama cuánto las ama, sin cerrar las historias que dejó abiertas. Y yo había muerto así, de golpe, sin advertencia, sin oportunidad de abrazar a Emilia una última vez o de decirle a Andrés que lo amaba más de lo que las palabras podían expresar. Pero lo que pasó después me hizo entender algo crucial. Mi mamá, en medio de su llanto, cerró los ojos por un momento y susurró, mamá, si estás ahí, cuídala. Estaba hablando de mi abuela Rosa, pidiéndole que me cuidara desde donde estuviera. Y mi abuela, que estaba justo a su lado, sonrió con una ternura infinita, se inclinó hacia ella y le besó la frente. Mi mamá no lo sintió como un beso, lo sintió como una oleada de calma, como un pensamiento repentino que le dijo, todo va a estar bien. Abrió los ojos, respiró hondo, y aunque seguía llorando, algo en su postura cambió. Se enderezó un poco, tomó la mano de Lucía y siguió caminando. Y en ese momento comprendí que los muertos no solo están aquí, están respondiendo, están escuchando nuestras oraciones, nuestros pensamientos, nuestras súplicas silenciosas, y están haciendo todo lo posible por hacerse sentir, aunque los vivos nunca sepan que son ellos. Entonces mi abuela finalmente me miró de nuevo. Esta vez sí sonrió. Ya casi es hora, Carolina, me dijo. Su voz sonaba más clara ahora, más real, como si la distancia entre nosotras se hubiera reducido. ¿Hora de qué?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Hora de decidir, respondió. O vienes conmigo o te quedas aquí para siempre, atrapada entre dos mundos, sin poder tocar a los que amas, pero sin poder soltarlos tampoco. La sola idea de quedarme atrapada así me llenó de pánico, pero antes de que pudiera responderle, algo más sucedió. La sala de espera se llenó de una luz cálida, dorada, que no venía de ninguna lámpara ni ventana. Era una luz que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, y con esa luz llegaron más figuras, más muertos, pero estos eran diferentes. No estaban atrapados ni perdidos, caminaban con propósito, con serenidad. Y cada uno de ellos se dirigía hacia alguien específico entre los vivos. Vi a un niño pequeño acercarse a una mujer que sostenía una fotografía enmarcada, llorando en silencio. El niño la abrazó y aunque ella no podía verlo, dejó de llorar por un segundo, cerró los ojos y susurró, te extraño tanto, mi amor. Vi a un hombre de mediana edad sentarse junto a otro hombre que miraba al vacío con expresión perdida, y simplemente se quedó ahí, en silencio, como si su sola presencia fuera suficiente. Y vi a una adolescente parada frente a un grupo de amigos que reían y hablaban animadamente, y aunque ellos no sabían que ella estaba ahí, cada tanto uno de ellos decía algo como, esto le hubiera encantado a Sofía, y la chica sonreía, con lágrimas en los ojos, porque sabía que no la habían olvidado. Y entonces entendí la verdad completa.
Los muertos no solo interactúan con nosotros, somos nosotros quienes los mantenemos aquí. Cada vez que pensamos en ellos, cada vez que decimos sus nombres, cada vez que hacemos algo que ellos amaban, estamos creando un puente invisible que les permite estar cerca, aunque sea por un instante. No están atrapados por su propia voluntad, están atrapados porque nosotros no los dejamos ir, porque nuestro amor, nuestro dolor, nuestra necesidad de que sigan existiendo de alguna forma, los ata a este mundo tanto como su propia resistencia a partir. Y justo cuando esa revelación me golpeó con toda su fuerza, sentí algo cambiar en mí. Una sensación extraña, como si algo me jalara desde adentro, desde un lugar que no sabía que existía. Y entonces, sin previo aviso, volví a estar en la autopista, flotando sobre mi cuerpo de nuevo, pero esta vez había algo diferente. Los paramédicos ya no estaban ahí. Mi cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca y Andrés estaba sentado en el suelo a unos metros de distancia, con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. Y a su lado, invisible para él, pero completamente visible para mí, estaba yo misma, o al menos una versión de mí. Me veía exactamente como era antes del accidente, pero translúcida, etérea, como los otros muertos que había visto. Y esa versión de mí estaba haciendo algo que me rompió el corazón. Estaba tratando de abrazarlo, una y otra vez, sin éxito. La vi intentar rodear sus hombros con los brazos, y sus manos atravesaban su cuerpo como si él fuera de niebla. La vi inclinarse para susurrarle al oído, y sus palabras se perdían en el aire sin llegar a él. La vi llorar, con una desesperación tan profunda que sentí como si me estuvieran arrancando el alma. Y en ese momento comprendí algo devastador. Esa era yo, o más bien, esa era la parte de mí que ya había aceptado la muerte, pero que aún no podía soltar a los que amaba. Era mi versión atrapada, la que había elegido quedarse, y ahora estaba condenada a repetir este ciclo para siempre, tratando de consolar a Andrés, sin poder tocarlo, sin poder hacerle saber que estaba ahí. Y yo, flotando por encima de ella, era la parte de mí que todavía tenía la oportunidad de elegir, de irme, o de quedarme atrapada como ella. Me acerqué a esa versión de mí misma, temblando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Ella levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban vacíos, consumidos por una tristeza que parecía haber devorado todo lo demás. No lo sé, respondió con una voz hueca. Podría ser una hora, podrían ser días. El tiempo no funciona igual aquí. Solo sé que no puedo irme. No mientras él esté así. No mientras Emilia me necesite. Sus palabras me perforaron, porque eran exactamente lo que yo sentía. Era mi propio miedo, mi propia negación, materializada frente a mí como una advertencia de lo que me esperaba si no tomaba una decisión. Pero antes de que pudiera responderle, algo cambió. El aire se volvió más frío, más denso, y una figura apareció junto a nosotras. No era mi abuela esta vez. Era una mujer que no reconocía, de unos 40 años, con el cabello oscuro y una expresión severa, casi impaciente. «Ya es suficiente, Carolina», dijo, mirándome directamente a mí, no a mi versión atrapada. «Tienes que decidir ahora. O vienes con nosotros o te quedas aquí y te conviertes en lo que ella es. Pero si te quedas, no habrá vuelta atrás. Te disolverás poco a poco hasta que no quede nada de ti, excepto un eco, una sombra, que ni siquiera recordará quién fue». Sus palabras eran duras, brutales, pero había algo en su tono que no era cruel. Era urgencia, como si estuviera tratando de salvarme de algo peor que la muerte misma. Le pregunté quién era, por qué estaba ahí,
¿Por qué parecía tan desesperada porque me fuera? Ella suspiró y por primera vez su expresión se suavizó un poco. Yo también me quedé, dijo. Hace mucho tiempo creí que podría cuidar de mi hija desde este lado, que podría protegerla, guiarla, estar con ella aunque ella no pudiera verme, pero no funciona así. Cuanto más tiempo pasé aquí, más me desvaneció. Olvidé mi nombre, olvidé su rostro, olvidé por qué me había quedado. Y cuando finalmente recordé, cuando intenté irme, ya era demasiado tarde. Estaba atrapada, no porque quisiera, sino porque me había disuelto tanto que ya no sabía cómo partir. Me costó décadas encontrar la fuerza para ayudar a otros, como tú, a no cometer el mismo error. Su historia me heló la sangre. Miré a mi versión atrapada de nuevo y vi en sus ojos el mismo proceso comenzando. Ya no se parecía completamente a mí. Había algo en ella que era menos definido, menos real, como si estuviera empezando a borrarse. Y supe que si no elegía en ese momento, si no aceptaba la verdad de mi muerte, terminaría exactamente igual. Me convertiría en una sombra que Andrés sentiría en las noches de insomnio, que Emilia percibiría en sus pesadillas, que mi familia cargaría como un peso invisible que los aplastaría lentamente sin que supieran por qué. Pero aún así, no podía hacerlo. No podía simplemente irme y dejarlos solos. ¿Y si solo me quedo un poco más? Le pregunté a la mujer, desesperada por encontrar alguna solución, algún punto medio. ¿Y si solo me aseguro de que están bien? ¿De que Andrés puede seguir adelante? ¿De que Emilia no me olvida? Después de eso, prometo que me iré. Ella negó con la cabeza, con una expresión de tristeza profunda. Eso es lo que todos dicen, solo un poco más, solo hasta que estén bien. Pero nunca están bien, Carolina. El duelo no tiene fecha de caducidad. Ellos van a sufrir, van a llorar, van a extrañarte por el resto de sus vidas. Y si te quedas esperando a que ese dolor desaparezca, estarás esperando para siempre. Sus palabras me destrozaron porque sabía que tenía razón. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, de aceptar que tenía que irme, escuché algo que cambió todo. Era la voz de Emilia, clara y cercana, como si estuviera justo a mi lado. «Mami, ¿me puedes oír?» Me volteé bruscamente, buscándola, y la vi. Estaba en el auto con mi mamá, camino al hospital, y estaba hablándome. No sabía que yo la escuchaba, no sabía que yo estaba ahí, pero estaba hablándome como si supiera, con esa certeza que solo los niños tienen, que de alguna forma yo podía oírla. «Mami, la abuela dice que estás en el cielo ahora», continuó, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una voz sorprendentemente firme. «Pero yo sé que también estás conmigo, puedo sentirte. A veces cuando cierro los ojos, siento como si me estuvieras abrazando, como si estuvieras justo aquí, aunque no pueda verte». Y mientras decía eso, hizo algo que me partió en dos. Extendió su mano hacia el asiento vacío a su lado, como si esperara que yo la tomara. Y yo, sin pensar, extendí la mía también, tratando desesperadamente de alcanzarla, aunque sabía que era imposible. Pero entonces pasó algo que no puedo explicar, algo que desafió todo lo que había entendido hasta ese momento sobre la muerte y la vida. Mis dedos rozaron los suyos. No fue un toque completo, no fue sólido, pero fue algo, fue una conexión, y Emilia lo sintió. Vi cómo sus ojos se abrieron de golpe, cómo miró su mano con asombro, cómo susurró: «Mami, ¿eres tú?». Y yo, con todas las fuerzas que me quedaban, traté de concentrarme en ese toque, en mantener esa conexión aunque fuera por un segundo más. La mujer de cabello oscuro que estaba a mi lado dio un paso atrás, sorprendida. «No deberías poder hacer eso», dijo, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz.
Los que acaban de morir no tienen esa fuerza, a menos que... Se detuvo mirándome con una expresión que no supe interpretar. A menos que no hayas muerto completamente, a menos que todavía haya una oportunidad de volver. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Volver? ¿Qué quieres decir con volver? Ella negó con la cabeza, como si estuviera luchando con algo. A veces, cuando la muerte es repentina, cuando el cuerpo muere pero el espíritu aún no está listo, hay una ventana, un espacio de tiempo donde el alma todavía está conectada lo suficiente al cuerpo para regresar. Pero es raro y es peligroso, porque si intentas volver y no lo logras, quedarás atrapada en un lugar mucho peor que este. No me importó el riesgo, no me importó lo que pudiera pasar. Si había, aunque fuera la más mínima posibilidad de volver con Emilia, con Andrés, con mi vida, tenía que intentarlo. ¿Cómo lo hago?, le pregunté, con una urgencia que me consumía por completo. Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando si debía decírmelo o no. Finalmente, suspiró. Tienes que encontrar el hilo que te conecta a tu cuerpo. Es invisible para la mayoría, pero si estás lo suficientemente cerca y si te concentras, podrás verlo. Es como un cordón de luz delgado y frágil que va desde tu pecho hasta el pecho de tu cuerpo físico. Si puedes seguirlo de vuelta, si puedes aferrarte a él con toda tu voluntad, podrías regresar. Pero tienes que hacerlo ahora. Cada segundo que pasa, ese cordón se debilita y cuando se rompa, no habrá vuelta atrás. No esperé a que dijera nada más. Me concentré en mi cuerpo, en la camilla donde estaba cubierto con la sábana blanca, y busqué ese hilo. Al principio no vi nada, solo oscuridad, solo vacío. Pero entonces, cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. Era exactamente como ella había dicho, un cordón de luz tenue, casi imperceptible, que salía de mi pecho etéreo y se hundía en el pecho de mi cuerpo muerto. Era tan delgado que parecía que podría romperse con solo mirarlo, pero estaba ahí, y era mi única oportunidad. Me abalancé hacia él, tratando de agarrarlo, de seguirlo, de hacer lo que fuera necesario para volver. Pero en el momento en que mis dedos rozaron ese hilo de luz, sentí un dolor tan intenso, tan abrumador, que me hizo gritar. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo desgarrada, como si estuviera siendo jalada en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Y entonces, en medio de ese dolor insoportable, escuché voces, muchas voces. Algunas me llamaban, me decían que volviera, que no era mi momento. Otras me advertían, me decían que si volvía, nada sería igual, que cargaría con el peso de haber visto el otro lado, de haber conocido verdades que los vivos no deberían conocer. Pero entre todas esas voces, escuché una que silenciaba a las demás. Era la voz de Emilia llorando, suplicando: por favor, mami, no me dejes, te necesito mucho. Y eso fue suficiente. Me aferré al cordón de luz con todas mis fuerzas, ignorando el dolor, ignorando las advertencias, ignorando todo excepto la necesidad desesperada de volver con ella. Y entonces, con un jalón muy fuerte que sentí en lo más profundo de mi alma, fui arrastrada de vuelta. La oscuridad me envolvió por completo. No podía ver, no podía respirar, no podía sentir nada excepto un peso aplastante sobre mi pecho, como si toneladas de tierra me estuvieran enterrando viva. Y justo cuando pensé que me ahogaría en esa oscuridad, cuando pensé que había cometido un error terrible, sentí algo más. Sentí aire entrando a mis pulmones. Sentí mi corazón latiendo, débil pero constante. Sentí dolor, un dolor físico y real que me atravesaba por completo. Y entonces, con un esfuerzo monumental, abrí los ojos. Abrí los ojos con un jadeo que sonó más como un gruñido ahogado.
y lo primero que sentí fue el peso brutal del aire entrando en mis pulmones, quemándome el pecho como si estuviera respirando fuego. Todo estaba borroso, los sonidos llegaban distorsionados, como si alguien hubiera puesto una almohada sobre mi cabeza, pero podía oír un pitido insistente, voces apresuradas, pasos y una frase que se repetía una y otra vez: no puede ser, estaba en paro, no puede ser. Intenté moverme y un dolor agudo me atravesó el costado, como si me clavaran cuchillos desde adentro. Quise hablar, preguntar dónde estaba, qué había pasado, pero mi garganta estaba seca, mi lengua pesada y solo salió un gemido. Una sombra se inclinó sobre mí, una enfermera con los ojos muy abiertos, y escuché cómo decía con incredulidad: «Doctora». Abrió los ojos. La paciente abrió los ojos. En ese momento, todavía mitad afuera y mitad adentro de mi cuerpo, sentí que dos realidades se superponían, porque mientras veía a la enfermera inclinarse sobre mí, también veía, por un segundo, a mi abuela Rosa parada detrás de ella, sonriendo con orgullo, como si hubiera estado empujando desde el otro lado para que yo regresara. Intenté enfocar la vista, y las luces blancas del techo me cegaron por un instante. Supe que estaba en el hospital, en una sala de reanimación o algo parecido, porque podía escuchar el bip bip regular de las máquinas y sentir la rigidez de la camilla bajo mi espalda. Pero al mismo tiempo, todavía percibía cosas que no eran de este lado. A 1 metro de la puerta, vi a un hombre mayor que ya había visto antes en la sala de espera, el que consolaba en silencio a su hijo. Seguía ahí, observando a través del cristal, con una expresión de alivio, como si mi regreso le hubiera confirmado algo importante sobre las posibilidades de cruzar y volver. Y más allá, en el pasillo, vi fugazmente a la mujer joven que me había dicho que no me quedara, caminando rápido, como si estuviera siendo arrastrada hacia un lugar del que no quería hablar. Fue solo un segundo, un parpadeo entre mundos, y luego la realidad física se impuso con una fuerza abrumadora. La doctora se acercó a mi rostro, me alumbró los ojos con una linterna y pude ver cómo fruncía el ceño, confundida, casi molesta con el hecho de que estuviera viva. «Carolina, si me escuchas, parpadea», dijo con voz firme. Lo intenté y la sensación de mis párpados moviéndose fue extrañamente pesada, como si no me pertenecieran. Parpadeé una vez, luego otra, y vi cómo la enfermera se llevaba la mano a la boca, conteniendo un sollozo de sorpresa. «Esto no tiene sentido», murmuró la doctora, pero aún así empezó a dar órdenes más claras, pidiendo pruebas, monitoreo, más oxígeno. Yo la escuchaba como desde muy lejos, porque lo único que mi mente repetía era: volví, pero no volví sola. Sentía todavía la vibración del otro lado en mi pecho, como si una parte de mí se hubiera quedado allá y siguiera mirando a través de una ventana abierta. No tardaron en moverme a otra habitación, y en el camino, cada vez que pasábamos por un pasillo, yo veía 2 capas de realidad superpuestas. En la cama del fondo, un niño con la cara pálida dormía, y a su lado una mujer que supuse era su madre. Le acariciaba el cabello, pero detrás de ella, pegada a la pared, había una figura translúcida. Un hombre joven que la miraba con una mezcla de orgullo y dolor. Supe, sin que nadie me lo dijera, que era el padre del niño y que había muerto hacía poco. Lo vi acercarse a la cama, inclinarse hacia el niño y susurrarle algo que no escuché, pero el niño se movió, como si algo en sus sueños hubiera cambiado, y su respiración se hizo más tranquila. Nadie más lo veía, pero para mí era tan real como las enfermeras que empujaban mi camilla, y eso me dio miedo. Un miedo distinto al que sentí cuando vi mi cuerpo muerto por primera vez,
porque ahora entendía que no era una alucinación ni un sueño. Era el resultado de haber cruzado la frontera y haber regresado con los ojos abiertos a lo invisible. Cuando por fin me dejaron en una habitación, el silencio se volvió pesado, casi insoportable. Había máquinas, tubos, un gotero colgando, olor a desinfectante y una luz tenue entrando por la ventana. El dolor seguía ahí, constante, pero debajo del dolor había algo más, una sensibilidad exagerada, como si pudiera sentir cada vibración en el aire, cada emoción que flotaba en el ambiente. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, y entonces la escuché. Esa vocecita que ya se había convertido en mi ancla. «Mami, estoy aquí», dijo Emilia. Abrí los ojos de golpe, y aunque no la vi en la habitación, supe que estaba cerca. Pocos segundos después, la puerta se abrió y entraron mi mamá, Lucía y Andrés. Los tres se quedaron congelados en el umbral, mirándome como si fueran ellos los que estuvieran viendo un fantasma. La primera en reaccionar fue mi mamá. Se llevó las manos al pecho, los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato y caminó hasta mi cama con pasos temblorosos, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. «Carito», susurró, y nunca en mi vida mi nombre había sonado tan sagrado. Intenté hablar, pero solo salió una especie de suspiro rasposo. Andrés se acercó por el otro lado, con la cara descompuesta, los ojos rojos y el cuerpo entero temblando. Cuando tomó mi mano, sentí algo que me hizo llorar sin poder evitarlo. Por un instante, muy breve, vi a mi otra versión, la que estaba atrapada intentando abrazarlo en la autopista, superpuesta a mí misma. La vi hacer el mismo gesto, tomar su mano, mirarlo con la misma desesperación. Y luego, como si esa parte de mí entendiera que ya no era necesaria, se disolvió, desapareció frente a mis ojos. Sentí literalmente como una parte de mi alma se reacomodaba dentro de mi cuerpo, como si hubiera estado desdoblada y por fin volviera a encajar. Emilia entró detrás de ellos y en cuanto me vio, soltó el peluche que llevaba en las manos y corrió hacia la cama. «¡Mami!», gritó con una mezcla de alegría y alivio que hicieron que todo el dolor valiera la pena. Intentó subirse y Andrés la ayudó a acercarse sin que me lastimara. Cuando la tuve cerca, cuando pude sentir el calorcito de su cuerpo, el olor a shampoo de niños, la forma en que sus dedos pequeños se aferraban a mi bata, supe sin ninguna duda que había tomado la decisión correcta al volver, aunque el precio fuera cargar con lo que había visto. Ella me miró muy seria, con esos ojos grandes que siempre parecían ver más de lo que deberían, y dijo algo que me dejó helada. «Te sentí, mami. Cuando estabas dormida, te sentí aquí». Y se tocó el pecho. Era como un abrazo que no se veía, pero sí se sentía. Nadie en la habitación entendió lo que esas palabras significaban en realidad, pero yo sí. Supe que ese momento en el carro, cuando su mano y la mía se rozaron a través de 2 dimensiones, no había sido una ilusión. Habíamos logrado cruzar la frontera juntas por un segundo, y ese segundo había sido suficiente para mantener vivo el hilo que me trajo de vuelta. Me dieron ganas de llorar de gratitud y de terror al mismo tiempo, porque entendí que mi conexión con ella era tan fuerte que había desafiado una ley que ni siquiera sabía que existía. «No fue un sueño, Emi», pensé, aunque no tenía fuerzas para decirlo en voz alta. «Fui yo. Y si tú no me hubieras llamado, tal vez ahora estaría del otro lado para siempre». Los días siguientes fueron extraños, como vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Los médicos no sabían cómo explicar lo que había pasado. En mi historial estaba claro, había tenido un paro, me habían dado por muerta,
habían anotado la hora y luego, de la nada, mi corazón empezó a latir de nuevo. Algunos lo llamaron milagro, otros hablaron de error en la evaluación inicial y uno, el más escéptico, dijo que eran cosas que pasan muy de vez en cuando. A mí, en el fondo, me daba igual cómo lo llamaran, porque la etiqueta no cambiaba el hecho de que yo sabía exactamente dónde había estado, mientras ellos creían que no existía. Lo que sí me importaba era otra cosa. Ahora podía ver, sentir y en cierta forma entender cómo los muertos interactúan con nosotros, incluso cuando ya estamos de vuelta en este lado. Al principio pensé que esa sensibilidad se iría con el tiempo, como una especie de resaca espiritual que se borraría a medida que mi cuerpo sanara. Pero no fue así. Al contrario, se hizo más clara. En casa, los primeros días después de que me dieron de alta, tenía miedo de quedarme sola en el silencio del apartamento. No porque sintiera presencias malas, ni nada por el estilo, sino porque sabía que no iba a estar realmente sola. La primera noche, por ejemplo, me costó dormir. Me dolía todo, me molestaban las cicatrices. Y cada vez que cerraba los ojos veía flashes de la autopista, de la sala de espera, del cordón de luz. A las 2 de la mañana, cuando por fin el silencio se hizo más pesado, escuché pasos suaves en el pasillo. Pensé que era Andrés, pero cuando miré hacia la puerta, lo vi a él en la cama, dormido y abrazado a la almohada. Los pasos seguían. No eran de Emilia tampoco, porque tenían un ritmo distinto, más lento, más firme. Me incorporé con cuidado y cuando miré hacia la puerta del cuarto, la vi. Mi abuela Rosa, apoyada en el marco, con los brazos cruzados y una sonrisa cansada, como si hubiera tenido un día largo. No me asusté, era curioso, pero su presencia no me daba miedo, aunque sí me llenaba de una melancolía profunda. Pensé que ya te habías ido, le dije en voz baja, sintiéndome rara por estar hablando sola en la oscuridad. Ella se acercó y aunque sus pasos no hacían ruido, el aire cambiaba ligeramente a su alrededor, como cuando alguien entra en una habitación y llevas un rato sintiendo que faltaba algo hasta que llega. Me iré, respondió, sentándose al borde de la cama, justo en el hueco que quedaba entre Andrés y yo. Pero todavía no. Aún hay cosas que entender, para ti y para ellos. No le pedí pruebas, ni le pregunté si era un producto de mi mente traumatizada. Después de todo lo que había visto, lo más honesto era aceptar que la realidad era más amplia de lo que yo creía. ¿Siempre ha sido así?, le pregunté. ¿Siempre han estado aquí tan cerca y simplemente no los vemos? Ella asintió despacio. Siempre, no todos, pero muchos. Algunos solo pasan un rato en fechas importantes, en momentos de dolor o de alegría. Otros se quedan más tiempo porque alguien los llama demasiado fuerte, con lágrimas, con rabia, con culpas. Y otros, como yo ahora, se quedan para acompañar un proceso, para sostener a alguien en una transición. Me miró con una ternura que mezclaba orgullo y tristeza. Tú cruzaste y volviste con los ojos abiertos, Caro. Eso tiene un precio, pero también un propósito. No entendía del todo qué quería decir con propósito, y la verdad es que una parte de mí no quería saberlo todavía. Estaba agotada física y emocionalmente. Solo quería ser mamá, esposa, hija, sin cargar con la responsabilidad de haber visto lo que hay del otro lado. Pero la vida, o lo que sea que está detrás de la vida, no funciona según lo que uno quiere. Empezaron a pasar cosas pequeñas, detalles que en otro momento habría ignorado, pero que ahora eran imposibles de ver como coincidencias. Por ejemplo, cada vez que mi mamá se sentaba en el sofá del salón y hablaba sola, diciendo cosas como: Rosa, dame fuerzas para aceptar lo que pasó.
La temperatura del cuarto cambiaba levemente y yo veía a mi abuela sentarse junto a ella, ponerle una mano en la rodilla, y mi mamá, sin verla, se calmaba, respiraba más profundo, encontraba las palabras que no sabía que tenía. O Lucía, que siempre había sido la más escéptica de la familia, empezó a soñar con mi abuela con una frecuencia que le resultaba molesta, casi invasiva. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo medio en broma, medio en serio: no sé qué pasa, pero mamá Rosa no me deja en paz. La sueño todas las noches diciéndome que deje de pelear con la vida, que no todo se controla. Yo la miré y detrás de ella vi claramente a mi abuela apoyada en la encimera, rodando los ojos con esa manera tan suya de mostrar cariño a través de la ironía. Quise decirle a Lucía que no eran solo sueños, que era real, que la abuela estaba de verdad ahí, tratando de ayudarla a soltar ese carácter rígido que la estaba enfermando por dentro, pero me contuve. ¿Cómo le explicas a alguien que ahora ves a los muertos como quien ve una persona más en la habitación? Con Emilia fue distinto. Ella no necesitaba que yo le explicara nada. Los niños tienen esa conexión natural que los adultos perdemos. Un par de semanas después de que volví a casa, estábamos jugando en su cuarto y de pronto ella se quedó mirando fijamente a la puerta, con una expresión de concentración que conocía bien. ¿Qué ves, Emi?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ella se acercó un poco más a mí, sin dejar de mirar hacia el mismo punto, y susurró: la señora del vestido celeste otra vez. Sentí un escalofrío suave, no de miedo, sino de reconocimiento. ¿Qué hace la señora?, le dije. Emilia se encogió de hombros. Solo te mira, a veces te sonríe y a veces se pone triste cuando tú lloras en el baño. Me quedé helada, porque yo sí había llorado en el baño, en silencio, sin que nadie me viera, cuando el cuerpo dolía demasiado o cuando los recuerdos de la autopista volvían con demasiada fuerza. ¿Y tú crees que es mala?, le pregunté, con un nudo en la garganta. No, respondió ella enseguida, como si la idea le pareciera absurda. Huele a jabón de ropa y a pan tostado, como la casa de la abuela. Supe sin ninguna duda que hablaba de Rosa. Con el tiempo empezamos a entender cuál era ese propósito del que ella me había hablado. No era convertirme en medium profesional ni ir por la vida diciendo: veo muertos como en una película. Era algo mucho más íntimo y sencillo, pero a la vez profundo. Aprender a vivir sabiendo que la muerte no es una desaparición, sino una reubicación, un cambio de lugar. Y desde ese entendimiento acompañar a otros. A veces era algo tan simple como escuchar a una amiga que había perdido a su padre y decirle, desde un lugar honesto: no estás loca si lo sientes cerca, si sientes su olor, si sueñas cosas que parecen demasiado reales. Él está interactuando contigo aunque no lo veas. Pero también había un lado incómodo, uno que casi nadie cuenta cuando habla de experiencias cercanas a la muerte. No todo es luz, calma y mensajes de amor. También hay muertos que están confundidos, enojados, aferrados a la vida de una manera que los hace quedarse pegados a lugares y personas. A veces, en la calle, veía a alguien caminando cabizbajo, y detrás de esa persona había una figura pegada a su espalda, susurrándole cosas al oído que se parecían demasiado a pensamientos autodestructivos. No eran demonios ni nada por el estilo, eran personas que habían muerto llenas de culpa o de rencor y ahora se alimentaban de emociones parecidas en los vivos. Ver eso fue una de las cosas más difíciles de aceptar, porque me hizo entender que la responsabilidad no termina con la muerte. Lo que no se trabaja en vida se arrastra de formas que pueden afectar a los que se quedan.
Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Estaba en la sala, todos dormían y yo no podía conciliar el sueño. Tenía el teléfono en la mano, leyendo historias de otras personas que habían pasado por experiencias parecidas, buscando consuelo en saber que no era la única. De pronto, sentí una presencia pesada en el pasillo, distinta a la de mi abuela. Era más densa, más cargada. Miré hacia la oscuridad y vi la silueta de un hombre apoyado en la pared, con la cabeza gacha. No lo reconocí, pero su energía era pegajosa, como tristeza convertida en niebla. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja, con una mezcla de miedo y determinación. Él levantó la cabeza y sus ojos estaban vacíos, llenos de un cansancio que iba más allá del físico. No sé irme, dijo, y ella no deja de llamarme. En ese momento entendí que se refería a alguien vivo, probablemente una pareja o una madre que, sin saberlo, lo retenía aquí con su dolor. No tuve respuestas mágicas, no supe qué decirle, pero recordé lo que la mujer de cabello oscuro me había dicho a mí y lo repetí, adaptándolo a mi forma de sentirlo. No tienes que quedarte si te duele, le dije. Puedes irte aunque ella llore, porque el amor no se rompe cuando cruzas, solo cambia de forma. Si te quedas solo, vas a cansarte más. No sé si fueron mis palabras o si ya estaba listo, pero lo vi enderezarse, mirar hacia el fondo del pasillo, donde una luz tenue empezaba a asomar, y por primera vez su expresión cambió, como si recordara algo importante. Caminó hacia esa luz y, justo antes de desvanecerse, se volteó y me miró con un agradecimiento silencioso. Esa noche entendí que sin quererlo me había convertido en puente. Hoy, cuando cuento todo esto, no lo hago para convencer a nadie de nada. Hay quienes escuchan mi historia y la reducen a la chica que murió unos minutos y vio cosas raras. Otros me dicen que fue el cerebro, que fueron alucinaciones producto de la falta de oxígeno. Y está bien, cada quien sostiene su mundo con las explicaciones que puede. Pero para mí, que sentí el cordón de luz romperme por dentro, que vi a mi abuela acariciar el hombro de mi esposo mientras él creía estar solo, que rocé la mano de mi hija desde un lugar donde ya no tenía cuerpo. La muerte dejó de ser un final. Es un cambio de habitación, un movimiento silencioso a un espacio donde los muebles son distintos, pero el amor es el mismo. Sigo siendo Carolina, 30 años, arquitecta, viviendo en Bogotá con mi esposo y mi hija, peleando con las cuentas, cocinando pasta los domingos, riéndome de chistes tontos y quejándome del tráfico. Pero ahora, cuando paso por un hospital, bajo la mirada un segundo y susurro una especie de saludo a todos esos que sé que están ahí, acompañando a los que lloran en las salas de espera. Cuando en casa se cae un cuadro sin razón aparente, justo el día del cumpleaños de alguien que ya no está. No digo qué raro, sino ya sé que viniste. Y cuando Emilia se despierta de madrugada diciendo que soñó con una señora de vestido celeste que le dijo que todo va a estar bien, solo le acaricio el cabello y le digo: si te hace sentir tranquila, créelo, porque hay cosas que no se inventan. Morí, vi cómo los muertos interactúan con nosotros y volví con algo que no sé nombrar del todo, pero que se parece mucho a una certeza suave. No estamos solos, ni aquí ni allá. Ellos siguen hablándonos en silencios, en olores, en recuerdos que aparecen de la nada, en canciones que suenan justo cuando pensamos en ellos, en ese abrazo invisible que a veces sentimos sin que nadie más nos toque. Tal vez alguien, en este mismo instante, está buscando una señal de que la persona que perdió no se fue del todo. Y tal vez, sin saberlo, esa señal ya está ahí, al lado suyo, esperando que se atreva a creerla. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti,
Tal vez no fue casualidad.